De ser una leyenda de uno de los deportes más vistos en toda Norteamérica, a convertirte en un asesino y ser reconocido simplemente por ese acto. ¿De qué lado prefieres estar tú? Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, el anfitrión del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Recordándoles rápidamente que se pueden suscribir al canal y activar la campana de notificaciones. Así YouTube les notifica cada vez que yo subo un video al momento. Reventar el botón de me gusta, de like o como le quieran decir. Así ayudan al algoritmo del canal para que sea más fácil encontrarlo en YouTube y sobre todo para ustedes mismos, para que puedan encontrarlo con una manera más fácil mis videos. Comentar en la caja de comentarios qué caso o qué historia desearían que tocara, que investigara y que se los cuente a ustedes. O si simplemente deseas un saludo, con gusto me lo puedes dejar en la caja de comentarios y te saludo en el próximo video. Y compártelo con todos tus amigos, así más personas se unen a la familia y más personas que les gusta este tipo de historias conocen detalles que probablemente no sabían acerca de dichos casos. Sin más nada que decir, chicos, comenzamos con el video. El día de hoy quiero presentar el caso tal vez más mediático en la historia de los Estados Unidos y probablemente uno de los mayores casos criminales seguidos a nivel mundial en su momento e inclusive hasta hoy en día, por la repercusión, por quién fue la víctima y por quién fue el victimario. Así que chicos, sin más nada que decir, les presento el día de hoy el caso de O.J. Simpson. Orenthal James Simpson, o simplemente O.J. Simpson, nacería en San Francisco, California, un 9 de julio de 1947. Relativamente su infancia y sus primeros años de vida hasta la adolescencia y la entrada a la universidad serían relativamente normales para O.J. Simpson. Crecería en una familia que no tenía problemas, peleas, solamente las típicas que se podría considerar dentro de una familia, que siempre hay discusiones o siempre hay desacuerdos. Pero quitando eso, la infancia de O.J. Simpson y la adolescencia de este mismo fue completamente normal, más allá de que descubrió a una edad muy temprana el fútbol americano era lo que realmente quería hacer durante su vida, o al menos dedicarle una gran parte de su tiempo a esta misma. Gracias al gran desempeño de este que tuvo en la secundaria, se ganaría una beca deportiva con los Southern California Trojans, donde jugaría desde el año de 1967 hasta el año de 1968. Era un estelarista completo en su equipo universitario, simplemente era, como le decía muchos, un genio para el juego, lo interpretaba muy bien, salía siempre motivado cuando tenía que participar en el partido y siempre era un antes y un después cuando éste estaba dentro de la cancha o fuera del mismo con el equipo que estuviera. Tanto así que llamó siempre la atención de los más grandes equipos de la NFL, como por ejemplo de Philadelphia Eagles y los Pittsburgh Steelers, dos de los equipos más importantes de la NFL que se peleaban por su draft, o sea, por obtener su ficha, pero lastimosamente no lo lograron en el 69 y Simpson sería contratado por los Buffalo Bills. Relativamente, O.J. Simpson tuvo una carrera prolífica en el fútbol americano, siendo hasta incluso considerado como uno de los mejores en la historia, hasta incluso en nuestros días dentro de este deporte, a pesar de los actos que mucho después haría, sobre todo en su vida personal. La naturaleza de O.J. Simpson siempre fue amable y carismática desde muy pequeño, y así es como él inclusive ganaba muchas firmas para patrocinios comerciales de muchas marcas deportivas, etcétera, 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 y también conocería a sus grandes amigos y a personas que lo rodearían siempre dentro de sus vidas, con esa gran amabilidad y grandes gestos que él poseía de carisma. Yendo a esta historia, podríamos decir que O.J. Simpson literalmente era una persona normal, quitando el hecho de que era una persona muy amada y muy aclamada por los amantes de la NFL, por los amantes del fútbol americano o del mismo deporte, ya que era, por decirlo así, una deidad al momento de jugar en esta. Pero ese mismo tipo de actos que hacía en el fútbol americano lastimosamente no los podía traspasar adentro de su vida personal, y en ese momento lo voy a decir por qué. Nicole Brown y O.J. Simpson se casarían el 2 de febrero de 1985, 5 años después de que O.J. se retirara del fútbol americano. La pareja tuvo dos hijos, Sydney Brooke Simpson, nacida el 17 de octubre del 85, y Justin Ryan Simpson, nació el 6 de agosto del 88. El matrimonio duró 7 años, durante los cuales Simpson fue investigado por la policía varias veces por la violencia doméstica, y en el 89, ante una denuncia de abuso conyugal, se acogió a la figura jurídica del no context,
que el no contest es el equivalente en el derecho estadounidense a no lo contaré o no quiero disputar, por lo cual el acusado no se declaraba ni culpable ni inocente, pero admite una sentencia igual al ser declarado culpable. La diferencia es que en esa sentencia no podrá ser usada posteriormente como antecedente probatorio en otro juicio, mientras que en la declaración de culpabilidad sí. El 25 de febrero de 1992, Nicole Brown presentó una demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables. La noche del 13 de junio de 1994, a las 12:10 de la noche, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron encontrados asesinados en el exterior del dúplex de Nicole en Bondi Drive, en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Brown había sido apuñalada varias veces en la cabeza y en el cuello y tenía heridas defensivas en las manos. A través de la herida abierta en el cuello se podía ver la laringe y la vértebra C3 y tenía un corte esta misma. Ambas víctimas habían sido asesinadas varias horas antes de ser descubiertas. Entre otras pruebas, Robert Raisk, uno de los primeros oficiales de policía que llegaron a la escena del crimen, descubrió el único guante con sangre. Los detectives fueron a la propiedad de O.J. Simpson en Rockingham para informarle que su ex mujer había sido asesinada en la parte trasera de su hogar. Descubrieron un Ford Bronco del color blanco con sangre en el interior y sobre la carrocería. A continuación, el detective Mark Furman saltó por encima de un muro exterior y abriría la puerta desde dentro para poder permitir que los otros 3 detectives entraran a la propiedad de O.J. Simpson. Posteriormente, los detectives argumentaron que entraron sin la orden de registro pertinente debido a las circunstancias extremas, en concreto empujados por el temor a que O.J. Simpson también pudiera haber sido herido. O.J. Simpson no estaba presente cuando los detectives llegaron a su propiedad en esa madrugada. Había tomado un vuelo a Chicago por la noche. Los detectives entonces entrevistaron brevemente a Cato Killing, quien se alojaba en la casa de huéspedes de O.J. Furman hizo una breve inspección ocular por la propiedad y descubrió un segundo guante con sangre que luego se determinó que era el compañero del guante encontrado en la escena del crimen. Posteriores pruebas de ADN concluyeron que la sangre hallada en el guante procedía de ambas víctimas. Esto, junto con otras pruebas recogidas en ambos escenarios, fue considerado como una prueba suficiente para emitir una orden de arresto contra O.J. Simpson. Los abogados de Simpson convencieron al Departamento de Policía de Los Ángeles para que se permitiera a su cliente entregarse voluntariamente a las 11 horas del 17 de junio del 94, a pesar de que la acusación por doble asesinato significaba que no habría libertad bajo fianza y que existía la posibilidad de pena de muerte si finalmente Simpson fuera condenado así. Más de 1000 periodistas esperaron a O.J. Simpson en el cuartel de policía, pero este no se presentó. A las 2 de la tarde, la policía de Los Ángeles emitió un aviso a todas las unidades y uno de sus abogados defensores leyó una carta escrita por Simpson a los medios de comunicación. En la carta de Simpson enviaba un mensaje a sus 24 amigos y escribió, abro comillas, en primer lugar, todos entienden que no tengo nada que ver con el asesinato de Nicole. No sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, cierro comillas. Para muchos sonaba como una nota de suicidio y los reporteros se unieron en la búsqueda de Simpson. Según el abogado de Simpson, Robert Shapiro, también presentó en la rueda de prensa de Robert Kardashian. Los psiquiatras de Simpson estaban de acuerdo en interpretar la carta como una nota de suicidio. Shapiro hizo una petición por televisión a O.J. Simpson para que se entregara. A las 6:20 de la tarde, en el condado de Orange, un conductor vio a Simpson en un Ford Bronco blanco llevado por su viejo amigo Ol Collins, conocido como AC, y llamó a la policía. Después la policía rastreó las llamadas realizadas por O.J. Simpson desde su teléfono celular. A las 6:45 de la tarde, un agente de teléfono vio a Bronco dirigirse al norte por la Interestatal 405. Cuando el oficial se acercó al Bronco con las sirenas encendidas, Collins gritó que Simpson estaba en el asiento trasero del vehículo y que tenía una pistola en la cabeza. El oficial dio marcha atrás, pero siguió el vehículo a poco más de 50 km por hora, de 20 autos de policías que se unieron a capturar a Simpson. Finalmente, más de 9 helicópteros se unieron a la persecución. La gran cantidad de medios de comunicación que cubrían la fuga provocó que algunas señales de cámara aparecieran en canales de televisión que no correspondían. La persecución fue totalmente cubierta en vivo por varios medios de comunicación, no solo a nivel nacional en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. El productor Horace Sampson contactaron a John McKay, ex entrenador de fútbol americano de dicha universidad en la cual estuvo O.J. Simpson, para que apareciera en antena y pidiera a Simpson que pusiera fin a la persecución. McKay estuvo de acuerdo y pidió a Simpson que se detuviera y se entregara en lugar de suicidarse. El detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Tom Lange, quien previamente el 13 de junio había entrevistado a Simpson acerca de los asesinatos, se dio cuenta de que tenía el número de teléfono celular de Simpson y lo llamó varias veces. Un colega puso una grabadora en el teléfono de Lange y
capturó la conversación entre Lange y O.J. Simpson, en la cual el primero pidió varias veces a O.J. que tirara la pistola por la ventana por el bien de su madre y el de sus hijos. O.J. se disculparía por no entregarse al principio del día y respondió que él era el único que merece ser lastimado y que solo iba a ir con Nicole. Eso es lo que decía. En la grabación se podía oír a Collins después de que el Bronco llegara a la casa de Simpson, rodeada por la policía pidiendo a O.J. que se rindiera y pusiera fin a la persecución. Durante la persecución y sin tener la oportunidad de escuchar la conversación telefónica grabada, Al Michaels, su amigo de Simpson, interpretó sus acciones como una admisión de culpabilidad. Las tres grandes cadenas de televisión estadounidense, ABC, CBS y NBC, y la CNN, así como las cadenas de noticias locales, interrumpieron su programación habitual para emitir la huida, que vieron, y óiganlo bien porque esto es una cifra récord, 95 millones de espectadores en todo el país. La NBC continuó con la emisión del quinto partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los Houston Rockets en el Madison Square Garden, pero el partido aparecería en esos pequeños recuadros a un lado, mientras que sus presentadores de noticias estaban cubriendo la persecución de Simpson. En este caso, lo que se trata de decir es el increíble impacto que tuvo este sujeto, no solo tal vez con lo que hizo o con lo que se sospechaba que hizo, sino también para huir así de la policía y para variar la carrera brillante, la estupenda carrera que tuvo en fútbol en la NFL, como para que le dieran más importancia a la persecución de un posible criminal a que un partido de la NBA. Simpson, según los informes, exigió que se le permitiera hablar con su madre antes de su rendición, donde finalmente la persecución terminaría a las 8 de la noche en su casa en Brentwood, a 80 kilómetros de donde estaba. Lo recibió su hijo Jackson, que salió corriendo de la vivienda después de permanecer en el Bronco durante unos 45 minutos. A O.J. se le permitió entrar y quedarse en la casa aproximadamente una hora. Un portavoz de la policía indicó que habló con su madre. Llegaría el abogado de Simpson y se entregó este mismo a las autoridades unos minutos más tarde en el Ford Bronco. La policía encontró $8,000 en efectivo, una muda de ropa, cartuchos de Magnum 357, un pasaporte, fotos de su familia y una perilla y un bigote falso. Ni el material del archivo de la persecución del Bronco ni los objetos encontrados en el automóvil fueron mostrados como pruebas al jurado durante el juicio. El 20 de junio, Simpson fue procesado y se declaró no culpable de los dos asesinatos. Como era de esperar, el juez ordenó que Simpson fuera detenido sin fianza. Al día siguiente, un gran jurado fue convocado para determinar si Simpson debía ser procesado por los dos asesinatos. 2 días más tarde, el 23 de junio del mismo año, el gran jurado fue despedido como resultado de la excesiva cobertura de los medios, lo que podría haber influido en su neutralidad. Gene Chiavelli, un residente de Brentwood, testificó que la noche de los asesinatos O.J. se encontraba saliendo en auto a toda velocidad a la zona de la casa de Nicole y que el Bronco estuvo a punto de chocar con un Nissan en la intersección de Bundy y San Vicente Boulevard. Otro testigo, José Camacho, era un vendedor de cuchillos de Ross Cluttery, que afirmó haber vendido a Simpson un cuchillo de 38 centímetros de fabricación alemana, similar al arma del crimen, 3 semanas antes de los asesinatos. Ambos testigos no fueron presentados por la acusación en el juicio penal porque vendieron sus historias a la prensa amarillista. Chiavelli había hablado con el programa de televisión Hard Copy por $5,000 y Camacho vendió su historia al National Enquirer por $12,500. En lugar de una audiencia con el gran jurado, se celebró una audiencia de causa probable para determinar si se debía o no mandar a O.J. a juicio, lo cual fue una pequeña victoria para sus abogados, ya que entonces tuvieron acceso a las pruebas, presentarse ante el fiscal en lugar de ante el jurado. Después de una audiencia en la corte de una semana, Caitlin Kennedy Powell, juez del Tribunal Superior de California, decidió el 7 de julio de 1994 que había pruebas suficientes para llevar a Simpson a juicio por ambos asesinatos. En segunda lectura de cargos el 22 de julio, cuando se le preguntó cómo se declaraba por los homicidios, Simpson, rompiendo una práctica judicial que exige que el acusado debe utilizar solo las palabras culpable o inocente, declaró firmemente, abro comillas, absolutamente 100% no culpable, cierro comillas. El fiscal de distrito Gil Gersetti eligió que para presentar cargos en el centro de Los Ángeles en lugar de Santa Mónica, donde se produjo el crimen. La decisión resultó ser muy controversial. El resultado fue una lista de miembros de jurado con una alta frecuencia, estos jurados de personas latinas, afroamericanas, asiáticos americanos y gente de clase obrera del que se habría formado de tener un lugar en Santa Mónica. El encargado de liderar la investigación del asesinato fue Tom Lange, un veterano detective de la policía de Los Ángeles.
En 1995, el juicio penal hacia Simpson fue televisado durante los 134 días que duró. La fiscalía decidió no pedir la pena de muerte y en su lugar se buscó una sentencia de cadena perpetua. La exposición constante a la televisión convirtió en celebridades a muchos de los protagonistas del juicio, incluido al juez que presidía el tribunal, Lance Ito. Marcia Clark, una fiscal adjunta del distrito, fue designada como el fiscal principal y su ayudante, el también fiscal adjunto, Christopher Darden. Dado que Simpson quería un juicio rápido, los abogados de la defensa y la fiscalía trabajaron a jornada completa durante varios meses para preparar sus casos. En octubre del 94, el juez Ito comenzó a investigar a 304 posibles jurados, cada uno de los cuales tuvo que rellenar un cuestionario de 75 páginas, y el 3 de noviembre 12 miembros del jurado ocupaban sus asientos junto con 12 suplentes. El juicio finalmente comenzaría el 24 de enero del 95. El fiscal del condado de Los Ángeles, Christopher Darden, argumentó que Simpson mató a su ex esposa en un ataque de celos. La fiscalía abrió su caso reproduciendo una llamada al 911 realizada por Nicole Brown el 1 de enero del 89. Nicole decía tener miedo de que O.J. le hiciera daño y se oía de fondo a Simpson gritando. La fiscalía también presentó decenas de testimonios expertos sobre temas que iban desde los perfiles del ADN de la sangre hasta el análisis de las pisadas que intentaban situar a Simpson en la escena del crimen. La acusación pasó las primeras semanas de juicio presentado por pruebas que demostraban que Simpson tenía un historial de malos tratos físicos hacia Nicole. Alan Dershowitz, uno de los abogados de Simpson, argumentó que solo una minúscula parte de las mujeres que sufren malos tratos por parte de sus compañeros eran asesinadas. Gran discurso, amigo. En los días siguientes al inicio del juicio, los abogados y quienes pudieron ver el juicio por un circuito cerrado de televisión observaron cómo aparecía un patrón repetitivo, interrupciones continuas e innumerables objeciones por parte de ambos lados de la sala, así como constantes acercamientos con el juez, más allá del alcance del oído del jurado al que no podían ver al estar situado debajo y fuera del cuadro de la cámara. Según los artículos de prensa, la fiscal Marcia Clark pensó que las mujeres, independientemente de su raza, simpatizarían con la faceta de violencia doméstica del caso y conectarían con ella personalmente. Por otra parte, la investigación de la defensa sugirió que las mujeres en general eran más propensas a absolver a los hombres y que a los jurados no les gustaría el estilo combativo de Marcia Clark. La defensa también especuló que con las mujeres de raza afroamericana no empatizarían tanto con la víctima como las mujeres de raza blanca. Ambas partes aceptaron un número desproporcionado de jurados femeninos, desde un jurado original que estaba compuesto de un 40% de personas blancas, 28% de personas afroamericanas y 17% de hispanas y 15% de asiáticos. Se llegó a un jurado final para el juicio compuesto por 10 mujeres y 2 hombres, de los cuales 9 personas eran de raza afroamericana, 2 de raza blanca y la última hispana. Simpson contrató a un equipo de abogados de alto perfil en el que está Lee Bailey, Robert Kardashian, sí, es el padre de las famosas celebridades Kardashian de hoy en día, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, entre otra serie de abogados más. Pero aparte de estos también sumaron, y esto es de manera muy importante, a 2 abogados especializados en pruebas de ADN para comprobar que Simpson fue víctima de fraude policial. Se dice que la defensa de Simpson se costó entre 3 a 6 millones de dólares para la época. El equipo de abogados, que fue bautizado como el Dream Team por los reporteros, argumentó que el detective Mark Fuhrman de la policía de Los Ángeles había puesto pruebas falsas en la escena del crimen. Los criminalistas de dicho departamento de policía, Dennis Funk y Andrea Mazzola, también se vieron sometidos a una profunda investigación. En total, 150 testigos comparecieron durante el juicio. La defensa trató de demostrar que uno o más asesinos a sueldo contratados por narcotraficantes habían asesinado a Nicole Brown y a Ron Goldman, haciéndoles a ambos una corbata colombiana, que es el corte, ¿no?, que sufrieron ellos en la yugular, porque estaban buscando a una amiga de Brown, Faye Resnick, una conocida consumidora de cocaína que les debía dinero. Sin embargo, el juez Ito prohibió que Resnick testificara acerca del consumo de drogas. Ella se había quedado en la casa de Nicole Brown durante varios días hasta entrar en un centro de rehabilitación 4 días antes de la muerte de Nicole. Ito señaló que la defensa no había proporcionado suficientes pruebas directas o circunstancias de que tal escenario fuera posible, indicando
hablando, me parece las pruebas presentadas en relación con este móvil son altamente especulativas. En consecuencia, el juez prohibió a Christian Richards testificar acerca del problema de drogas de su exnovia. Incluso sin un arma del crimen y sin testigo alguno de los asesinatos, la fiscalía pensaba que tenía un caso sólido. Y bueno, amigos, lastimosamente vamos a cortar hasta acá el video. Voy a hacerlo en dos partes porque la verdad es que grabé demasiado contenido, demasiados detalles acerca del juicio, de todo lo que pasó en el caso de O.J. Simpson. Así que simplemente la segunda parte la publicaré el día martes. Estén atentos, el día martes estará la segunda parte del caso de O.J. Simpson y obviamente el día viernes tendremos un nuevo caso. Así que simplemente espérenlo y gracias por estar aquí en esta primera parte.